Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el algoritmo de Segment Tree o que es un árbol de segmentos. Vamos a ver desde un enfoque sencillo, como tal cual podemos pensarlo, hasta llegar al Segment Tree. Es un enfoque un poco más avanzado, pero no complejo. Entonces comencemos. Bien, el Segment Tree o el árbol de segmentos, como aquí menciono, es una estructura de datos en forma de árbol donde se puede almacenar segmentos o intervalos. Y ahorita vamos a ver en qué constan esos segmentos o intervalos. Además permite consultar en qué segmento se encuentra un punto en específico. Por ejemplo, si queremos verificar la suma máxima o la suma en un rango desde una posición X hasta una posición Y, entonces podemos también obtener eso. La suma mínima, diferencia de elementos también se puede realizar. Aunque para ese punto de diferencia de elementos también existe otro algoritmo que más adelante vamos a ver. Además, se pueden realizar operaciones. Bueno, para Segmentry en este caso vamos a considerar los query y los update, es decir, las consultas y las actualizaciones. Ahora, no vamos a usar lazy propagation, que es otra forma de hacer actualizaciones a un rango, ya que eso lo vamos a ver en un siguiente video. Por último, los segment tree están enfocados en las áreas como geometría computacional, una de ellas, y también la información geográfica que podemos obtener para verificar si es que un punto en específico, como lo mencionaba antes, se encuentra en un rango que nosotros estamos buscando. Entonces, por ejemplo, tenemos este árbol de segmentos, un segment tree, que no es más que un árbol binario, una forma de cómo representar un árbol binario en donde se ven cada uno de los nodos, ¿sí? Y ahora aquí sí vamos a ver algo bien rápido, voy a explicar. Por ejemplo, nuestro arreglo serían los elementos que son los nodos hoja. ¿Qué es un nodo hoja? Quiere decir que es un nodo que no tiene ningún elemento con cual está enlazado hacia abajo. Por ejemplo, los nodos hojas son los del último nivel: 5, 2, 4, 6, 11, 8, 3 y 2. Esos son nuestros nodos hoja, nuestros valores iniciales de nuestro arreglo para formar un segment tree. Entonces lo que hacemos, en este caso lo que se está haciendo es buscar el elemento mínimo de todo este árbol, que es un segment tree. Por ejemplo, comenzamos, este nodo 5 tendría la información solamente de él, que es decir, la posición 0. El nodo 2, la posición 1, y así sucesivamente con todos los nodos en el último nivel, ya que son nodos hoja. Pero si vamos un nivel hacia arriba, verificamos que al ser un árbol binario, estamos cogiendo dos elementos: su hijo por el lado de la izquierda, que vendría a ser el 5, y su hijo por el lado de la derecha, que vendría a ser el 2. ¿Sí? Entonces de esos dos elementos cogemos el mínimo y tendríamos la información del intervalo o del rango 0 hasta 1. De igual manera para los siguientes de 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7, y así vamos a ir hasta llegar al último nivel o el primer nivel, la parte superior, donde tendría la información de todo el rango del árbol. Vendría a ser desde 0 hasta 7. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ahora estas enumeraciones que ven: 1, 2, 3, 4, 5, esas son, digamos, las posiciones en nuestro segmento o en nuestro árbol de segmentos, ¿sí? Donde los nodos hoja siempre son los últimos. Entonces, continuemos. Bien, ahora, como dije, vamos a ver enfoque desde lo más sencillo hasta llegar al segment tree. Un enfoque que vamos a explicar eh, ahora es un naive approach, quiere decir un enfoque muy súper sencillo, que le he puesto un enfoque 1, donde se va a obtener una suma por rangos, ¿ya? ¿Y en qué va a consistir esa suma por rangos? Bueno, vamos a verificar ahora en nuestro ejemplo. Por ejemplo, en esta tabla tenemos los índices 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n, ¿sí? No hemos comenzado desde el índice 0, ¿sí? Simplemente desde el índice 1, y ya vamos a ver por qué.
Y este A, que vendría a ser un arreglo de 8 posiciones, ¿sí? ¿Sí? Va a ser un arreglo de 8 posiciones como máximo. Entonces tendría todos los valores iniciales. En este caso sería 8, 12, 7, 5, 3, 4 y 9. Eso sería mi arreglo inicial. Luego tengo un otro arreglo, ¿sí? Que se llama ARR, ¿sí? Que este va a tener la información o la sumatoria de los valores anteriores. Por ejemplo, para el primer valor, que sería 8, tendríamos 8 y el anterior valor, pero como no tiene, es por eso que dejamos el índice 0, va a tener el valor de 0, entonces 0 y 8 nos va a dar el mismo número. Y así vamos a ir sumando la posición actual del arreglo, ¿sí? Con el valor anterior acumulado. Entonces vamos a ir que tenemos 20, ¿sí? Para el siguiente valor, de ahí vamos a tener 20 más 7, sería 27, y así sucesivamente como si fuera una suma cruzada, ¿sí? Hasta tener el último valor, la suma total, que vendría a ser la suma del rango desde la posición inicial hasta la posición final del arreglo. Ahora, el pseudocódigo, ¿cómo sería? Bien, el build vendría a ser la construcción de nuestro arreglo, ¿sí? Donde le indicamos que tenemos un arreglo de n más 1 posiciones. ¿Sí? El primer valor va a tener por defecto 0 para poder hacer la suma del primer elemento. ¿Sí? Y vamos a ir desde 1, desde la posición 1 hasta n más 1. ¿Sí? Donde cada elemento va a ser la posición anterior del arreglo, ¿sí? Que sería, en este caso, por ejemplo, si queremos calcular 20, sería 8, la posición anterior, más la posición actual de nuestro arreglo inicial, que sería 12. Entonces así obtenemos cada uno de los valores y construimos nuestro primer enfoque de árbol, ¿sí? Acá todavía no se ve de manera implícita el árbol, pero vamos teniendo una idea de cómo se va realizando. Ahora, aquí surge una pequeña interrogante que vendría a ser, ¿qué pasa si es que nuestro arreglo es muchísimo más grande y tenemos que hacer múltiples queries o múltiples consultas o actualizaciones? Entonces, en este caso, aquí solamente hay una consulta, pero ¿qué pasa si son 1.000.000 de consultas o 1.000.000 de actualizaciones dentro de nuestro árbol de segmentos? En este caso vendría a ser un arreglo. Este enfoque vendría a ser muchísimo más lento que el enfoque del segment tree tal cual se realiza el algoritmo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, estamos iterando por todos los elementos y entonces aquí vamos a tener un tiempo muy elevado. Si bien las sumatorias son de tiempo constante, ya que son un elemento, pero nuestro algoritmo va a correr en una complejidad muchísimo más alta. Es por eso que no es muy recomendable realizar este enfoque cuando los datos de entrada que tenemos para algún problema que deseamos solucionar son muy elevados. Entonces, por ejemplo, un query simple sería desde L y R vendría a ser el lado izquierdo de nuestro arreglo hasta el lado derecho, es decir, el rango de 2 a 5. Si consultamos de 2 hasta 5, ¿cuál vendría a ser la solución? La solución vendría a ser el elemento del lado izquierdo. Acá hay un pequeño error. Aquí vendría a ser, lo voy a poner aquí, el elemento es el elemento del lado derecho, ¿sí? R, menos el elemento del lado izquierdo, que vendría a ser, en este caso vendría a ser 35, ¿sí? Menos el lado izquierdo, menos 1, es decir, la posición anterior. Quiere decir que si L es 2, vendría a ser menos 8. Entonces, estos dos de acá, al restarlo, ¿sí? Nos va a dar la solución que tenemos, que queremos obtener. De esa forma encontramos cuál es la sumatoria entre este rango, desde 2 hasta 5, ¿sí? Desde 2 hasta 5. Bien, este es un primer enfoque, algo así sencillo, digamos que no tiene mucha lógica, pero que para datos de entrada pequeños sirve de manera perfecta. Bien, ahora tenemos un segundo enfoque, ¿sí? Con valores mínimos dentro de un rango. ¿Cómo vamos a hacer eso? Al igual que el anterior ejemplo, tenemos nuestro arreglo, que ya empieza desde la posición 0,
hasta la posición n. Aquí hay 10 elementos, ¿sí? 10 elementos. 10 elementos. Y ese sería nuestro arreglo inicial, el que vemos por aquí. Ese sería nuestro arreglo inicial, con los elementos en color celeste. Entonces, ¿cómo sería nuestro segundo enfoque? Bueno, aquí muestro el pseudocódigo para que se entienda un poco más. Lo que vamos a usar aquí ya sería programación dinámica. Sí, una programación dinámica sencilla, no tampoco es compleja, pero que reduce el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo. En este caso se va a ejecutar en una, como se puede apreciar aquí, en un tiempo, perdón, un tiempo cuadrático, ¿sí? En el cuadrado, en un tiempo cuadrático, donde lo primero que hacemos es cada uno de estos valores o nuestros nodos hoja del segment tree van a ser el mismo, es decir, va a tener su misma información, no va a ser alterada, va a ser sustituida por el mismo valor en la posición de nuestra matriz. Entonces, si nos encontramos en la posición 0, 0, va a tener que ser el valor de 2, en la 1, 1, 4, en la 2, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es iterar cada uno de los elementos, por ejemplo el elemento 0, iterarlo con el resto de elementos que vendría a ser todos estos, ¿sí? El elemento 0, que es nuestro punto de partida, con los elementos siguientes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos obtener, en este caso son valores mínimos, dependiendo del problema al cual nos estemos enfrentando. Vamos a obtener cuál sería el mínimo valor o el menor valor a partir del 0, o sea, tomando el 0 como referencia hacia los siguientes elementos. Por ejemplo, si tomamos el 0, ¿sí? Sería la posición J sería a partir de 1, es decir, de este punto de acá, ¿sí? Y vamos a encontrar que el elemento, esto de aquí, que está aquí, el elemento 0, ¿ya? El elemento 0, perdón, voy a borrarlo. El elemento 0, en esa posición, el elemento 0, porque el elemento anterior, va a tener el valor de 0. Es decir, que vamos a comparar la posición de A sub 0, es decir, 2, ¿sí? El valor 2. Si es menor al valor 4, es decir, al siguiente, vamos a actualizar en nuestro arreglo, en esa posición, que vendría a ser la posición x sub y sub j, ¿sí? X sub y sub j, el valor del mínimo entre los dos. En este caso, solamente vamos a almacenar no el valor, perdón, sino la posición en la que se encuentra el mínimo. En este caso sería 0. ¿Por qué? Porque a partir de esa posición vamos a seguir encontrando los demás elementos. Y ya no vamos a comparar simplemente según la iteración que nos estaba mostrando aquí en el pseudocódigo, que es esta, por cada uno de los elementos, sino comparar el menor de los elementos encontrados con los siguientes o los restantes. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro código? O nuestra tabla. Quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Voy a borrar aquí. En el pseudocódigo vimos cómo se llenaba los valores, ¿sí? Para i sub j. En el caso que sea mayor, pues simplemente se asigna la posición en la que está, ¿sí? La posición. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se ha llenado esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, para la posición 0 hacia los siguientes, lo que comparamos es 0, que sería nuestra posición inicial, con cada uno de los elementos que están en nuestro arreglo. Entonces vamos a almacenar la posición del menor. Verificamos. Vamos a comparar 0 con 0, en este caso el mismo tendría la posición de 0, el valor de 2, ¿verdad? Entonces dejamos ahí esa posición. 0 con 1, el menor de ellos es el de la posición 0, que sería 2. Entonces se almacena acá la posición 0. Entre 0 y 3, ¿sí? Verificamos la posición anterior, ¿ya? Entonces sería, verificamos 0 sub 1, es decir, este elemento o esta posición con esta posición. Entre la posición 0 y la posición 3, es decir, entre la 0 y la 3, comparamos y vemos que el de la posición 3 es menor que el de la posición
0. Entonces, ¿qué hacemos? Caemos en el caso último, en el si no. Entonces solamente actualizamos con la posición de j, es decir, 3. ¿Sí? Entonces quedaría 3. Y vamos a ir comparando ahora. Para el siguiente sería, es decir, para este valor de 3, comparar este con este. ¿Sí? El de la posición 2 con el de la posición 3. Así está nuestro algoritmo. Es por eso que hemos usado programación dinámica. Entonces comparamos el de la posición 3 con el mismo. Como los dos son unos, da igual poner uno de los dos, es decir, o el si no o el sí. Entonces, como 1 es siempre el mínimo, vamos a tener que en las demás posiciones, hasta aquí, va a ser 3 el de menor. Entonces, por eso que tenemos 3, 3, 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y llegamos al punto en el que son iguales. ¿Qué pasa cuando son iguales? De igual manera, da igual si es que son iguales, ya que va a almacenar la posición J, que sería la última que encontró. ¿Por qué debemos almacenar esta? ¿Qué pasa si preguntamos en 8 y 9? ¿Sí? En 8 y 9 el mínimo es 1, pero vendría de la posición 8, no de la posición 3. Es por eso que se pone 8 y 9. Y aquí en la condición no se pone menor o igual, sino menor. ¿Sí? Entonces así vamos a ir llenando y como ven aquí, para el llenado, como ven aquí también, para el llenado es cuadrático y estamos desperdiciando espacio o estamos desperdiciando memoria, ya que vemos que se forma una matriz triangular, ¿sí? Una matriz triangular, lo cual no es mucho, perdón, no es muy eficiente esto. Entonces vamos a ver el último enfoque, ¿sí? Por eso que lo estoy tachando. Entonces este enfoque es mejor que el anterior, pero no es tan eficiente como el que vamos a ver ahora. Entonces, para finalizar tenemos lo que es el segment tree, tal cual, con un sparse table, que ahorita vamos a ver en qué consiste ese sparse table. Pero en este caso vamos a encontrar valores mínimos. ¿Sí? Valores mínimos. Y entonces tenemos nuestro arreglo inicial también con n valores. ¿Sí? Con n valores. En este caso hay 10. Y este sería nuestro pseudocódigo. ¿Sí? En el anterior, por ejemplo, aquí, antes de comenzar, ¿qué pasa si queremos consultar en un rango? Desde el 4 hasta el 9. ¿Cuál es el mínimo? Bueno, con solo ver, diríamos que está en la posición 8. Entonces vamos a verificar. Esa sería nuestra posición inicial y esta sería nuestra posición final. Perdón, es 8, nuestra posición final. Si hacemos un cruce entre los dos, ¿sí? Entonces vamos aquí, llegamos a este punto y vamos aquí, llegamos a este punto. Decimos que el mínimo elemento se encuentra en la posición i sub j, o sea, en la posición x sub i, ¿sí? X sub i sub j encontramos el mínimo valor en ese rango. Entonces ahí guardamos los rangos. De igual manera, si preguntamos por la posición desde el 1 hasta el 5, entonces del 1 al 5, vamos aquí, está en la posición 3 el mínimo valor. Verificamos y es verdad, ¿sí? Entonces así se hacen las consultas, pero las actualizaciones también demoran en realizarse. Es por eso que no es tan óptimo. Entonces seguíamos en este paso, que es el más importante, nuestro sparse table. Lo que vamos a hacer es almacenar la información de un nodo hoja, como vimos en la primera diapositiva. Un nodo hoja, la información de su hijo izquierdo. En este caso, ¿cómo sabemos qué posición es su hijo izquierdo y derecho? Por ejemplo, vamos a tomar este elemento en esta posición 4. Entonces, para la posición 4 va a tener dos valores, el valor del hijo izquierdo y el valor del hijo derecho, ¿sí? Aquí hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, ¿qué valor va a tener esto? Va a ser de la siguiente manera. Para el hijo izquierdo se va a hacer mediante 2 por la posición del nodo, vamos a ponerle P, ¿sí? 2 por la posición del nodo. Y para el siguiente, y esta sería solamente la posición del nodo, P. Y esta sería 2 por P, esta sería P. Y el padre es P, acuérdense eso. Y la posición del hijo derecho sería 2
igual por la posición, que sería P, más 1, ¿sí? De esa manera es que tenemos el hijo izquierdo, left, el hijo derecho, right, ¿sí? Y el padre, que es P, que es el root. ¿Sí? Entonces de esa manera tenemos los valores. Entonces vamos a construir nuestro árbol, y vamos a construirlo, y vamos a ver. Entonces, como vimos el pseudocódigo, ¿sí? Esto sería el hijo izquierdo, y esto sería para el hijo derecho. Y como ven, es una forma recursiva, ¿sí? Si es que se llega a un nodo hoja, quiere decir que es un valor en una posición que solo almacena un intervalo de él mismo, es decir, en este caso vamos a suponer que está en la posición 8, sería de 8,8, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo armamos todo este pseudocódigo, que es de la siguiente manera. Comenzamos con el nodo 1, ya que el nodo 1 sería el hijo izquierdo, sería 2 por el nodo, que sería 2, y el siguiente sería 2 por la posición del nodo más 1, sería 2, perdón, sería 3, ¿sí? Entonces sería 2 y acá 3. Ahora, vamos a ver, si es en el caso que sea un nodo, esto de acá es un nodo raíz, si es un nodo raíz, entonces asígnale la posición en la posición de nuestro árbol de segmento, en la posición del nodo, el valor del elemento que has encontrado, es decir, de estos elementos que estamos almacenando en nuestro arreglo, que sería nuestro arreglo inicial, que es esto. Le asignamos ese valor a esa posición dentro de nuestro árbol de segmentos. En el caso que no sea un nodo hoja, es decir, que todavía tenga hijos, vamos a encontrar el lado izquierdo primero, ¿sí? Todos los hijos que están al lado izquierdo vamos a llenarlos, y luego vamos a llenar a los hijos del lado derecho, para luego poder hacer un mínimo, encontrar el mínimo entre el lado izquierdo y el lado derecho de los hijos del nodo P, para almacenar en un nivel superior cuál es el mínimo entre esos dos valores. Es por eso que se pone mínimo del nodo izquierdo, del hijo izquierdo, y del nodo del hijo derecho, ¿sí? Entonces ahí almacenamos la información. Ese es el pseudocódigo. Ahora vamos a ver cómo se realiza ese armado de nuestro árbol, ¿sí? Entonces vamos a construir el árbol con los mismos nodos. Entonces tenemos al nodo 2, perdón, al valor 2. Vamos a usar esto, ¿sí? Los valores. Luego tenemos al valor 4, al valor 3, 1, 6, 7, 8, 9, 1 y 7. Esos son todos los valores de nuestro arreglo, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces ahora vamos a encontrar entre estos dos nodos, ¿sí? ¿Cuál sería el mínimo entre los dos? El mínimo entre los dos sería 2, el valor de 2. Entonces contiene la información de esos nodos, por eso es que se enlazan. Seguimos. Para el siguiente nodo vamos a encontrar desde la posición 5 y 6, que sería el 7 y el 8. El mínimo de los dos es el que está en la posición 5, que vendría a ser 7, y contiene la información de los dos. De igual manera vamos a hacer con los siguientes nodos, ¿sí? El mínimo entre 2 y 3 es 2, y unimos. El mínimo entre 1 y 6 sería 1. El mínimo entre 7 y 9 sería 7. El mínimo entre 1 y 7 es 1. ¿Sí? Seguimos nuevamente, el mínimo entre 2 y 1 es 1, el mínimo entre 7 y 1 es 1, y por último el mínimo entre 1 y 1 es 1. Como ven, esto es el árbol que se forma en nuestro árbol de segmentos, ¿sí? Donde contiene la información. Ahora, ¿qué información contiene? Aquí vamos a ver. Esa es la información que contiene nuestro árbol. Por ejemplo, si nosotros queremos consultar cuál es el mínimo valor entre la posición 0 y la posición 4, ¿sí? Lo que se haría simplemente es consultar este nodo de acá, que sería el que contiene la información desde la posición 0 hasta la posición 4. Solamente con consultar este nodo ya se hace muchísimo más fácil el tema de consultas o queries a un árbol de segmentos, ¿sí? ¿Qué más?
Pero ¿qué pasa en el caso que nosotros queremos consultar desde 4, ¿sí? El mínimo entre 4 y la posición de 8? ¿Va? Entonces, si vemos nuestro árbol, no hay ninguno que almacene desde 4 hasta 8. Vemos que hay 5 a 7, de 3 a 4, solamente el valor de 4, de 5 a 6, 5 a 9 y así. Entonces lo que se hace es buscar el elemento que almacena un único valor, que es 4, porque eso es lo que necesitamos, ¿sí? Verificamos cuál es el que tiene la información en un rango. En este caso vamos a buscar la información del rango de 5 a 7, ¿sí? Porque estamos buscando de 4 hacia 8, pero tenemos un rango que almacena, un segmento que almacena de 5 a 7, que sería este nodo, y tenemos un único elemento que almacena la información del nodo 8, que sería este de aquí. Entonces vamos a consultar estos tres nodos y vamos a dar esa respuesta. No estamos consultando hacia toda la tabla, simplemente hacia este nodo, que sería el 8, el nodo 4, que sería 6, y el rango, ¿sí? El rango de 5 a 6. ¿Sí? Entonces, perdón, de 5 a 7. Entonces buscamos el mínimo entre esos tres valores y vemos que el mínimo es 1, que vendría a ser el que está en el nodo o en el valor de 8, en la posición 8, ¿sí? Entonces de esa manera es como se hacen las consultas, ya no se hacen de manera lineal, ¿sí? Ahora, para hacer las actualizaciones también es mucho más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el mismo arreglo, ¿sí? Aquí vamos a hacer una consulta, una query, la query anterior que vimos, consultar entre el rango de 4 a 8, simplemente tenemos los tres nodos que están pintados, ¿sí? Y eso nos da el mínimo de 1. Ahora vamos a ver el siguiente. Esto de aquí es el query, cómo se hace la consulta. Lo que vimos anteriormente es sobre la construcción del árbol. Ahora esta es la query, ¿sí? Que tenemos. En este caso sería mientras el lado izquierdo, que es el último valor de nuestro, perdón, la última posición de nuestro arreglo, que vendría a ser esta de aquí, ¿sí? Verificamos también la posición inicial, que estén lo que vamos a consultar, ¿sí? Que en este caso sería una query que esté entre un rango x, y, ¿sí? Que no pasen de los límites de estos dos valores, es decir, que tiene que estar dentro del arreglo. Es por eso que ponemos esa condición. En caso que no esté, bueno, aquí retornamos 0 o máximo dependiendo del problema en el cual estemos enfocándonos. Como en este caso es mínimo, deberíamos de retornar un valor muchísimo más elevado, ¿sí? La siguiente condición es para verificar si es que ya hemos llegado a un nodo hoja, ¿sí? Si es que ya hemos llegado a un nodo hoja, entonces lo que hacemos es retornar ese valor del nodo hoja, que en este caso, si vemos aquí, un nodo hoja sería 6, ¿sí? Y un nodo hoja aquí sería 8. El rango 5 a 7 no es un nodo hoja, ¿sí? Entonces, si es un nodo hoja, retornamos ese valor. En el caso que no sea un nodo hoja, vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar que buscamos el mínimo entre el mínimo entre el valor del hijo izquierdo, que sería 2 por la posición, ¿sí? Que sería esto, el mínimo entre el valor del hijo izquierdo, que sería el def, con el valor que nos retorna el hijo del lado derecho, ¿sí? Que sería right. Es por eso que están 2 por nodo, 2 por nodo más 1, ¿sí? Entonces de esa manera, digamos que hacemos nuestra consulta, perdón, nuestra búsqueda, nuestra query, para poder retornar el valor mínimo en un rango, ¿sí? Ahora, voy a mostrar aquí, ¿sí? Lo que faltó aquí es ver el tema de la actualización.
pero ahora lo vamos a ver con el código. Voy a mostrar el código para que puedan verlo, cómo se realiza la actualización. La actualización, bueno, aquí antes de comenzar con el código, al igual que en la construcción, ¿sí? Al igual que en la construcción, lo que se hace es simplemente asignar los valores, ¿sí? Asignar los valores cuando se llegue al nodo en el que estamos buscando nuestra información. En este caso, vamos a verlo en código, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un update, esta parte de aquí, y lo voy a separar. El update hace lo siguiente. Cuando llegamos a un nodo en el que vamos a almacenar la información, ojo que esto no es una actualización en un rango, sino en una posición. En la posición X vamos a almacenar el valor que enviamos como val. Entonces, si es que ya estamos en esa posición que queremos actualizar, lo que hacemos es poner ese valor dentro de nuestro árbol de segmentos. La condición que ven aquí es simplemente para verificar que no se salga de nuestro rango que estamos haciendo la búsqueda, ¿sí? Que estamos haciendo la búsqueda. En el caso de que no sea un nodo hoja o no sea la posición que estamos buscando, entonces lo que hacemos es actualizar los demás elementos, ¿sí? Hacia abajo. ¿Qué pasa si es que nosotros actualizamos, por ejemplo, aquí en 6 ponemos el valor de 0? ¿Qué cambiaría? Lo que cambiaría sería este nodo hoja y también cambiaría los demás. Es decir, cambiaría el mínimo entre estos dos. Es por eso que se pone la condición aquí del mínimo del hijo izquierdo y del hijo derecho. Entonces el mínimo entre estos dos vendría a ser 0. Y si de manera recursiva volvemos hacia un nodo superior, sería el mínimo entre 2 y 0, sería en este caso 0. Y buscamos el mínimo entre 0 y 1, en este caso sería 0. ¿Sí? Eso es lo que pasa si hacemos una actualización. Entonces se hace muchísimo más sencillo manejar ya que es de manera recursiva. Entonces voy a dejar como estaba anteriormente, que es así. Bien, y voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Para que puedan ver que es súper sencillo, como ya han podido ver un árbol de segmentos. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir estos valores que se ven aquí, ¿sí? A ver si son sí, estos son los mismos. Entonces, aquí tenemos 10 valores, tenemos 2, 4, 3, 1. En este caso creo que aquí no era 0, sino es 6, sí, es 6, es 6, aquí es 6, 6, entonces 6, perdón, 7, 8, 9, 1 y 7. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, de manera recursiva cómo se va almacenando cada uno de los valores. Tener en cuenta que como empezamos en la posición 1, la posición 0 de nuestro arreglo tiene que ser un número muy elevado para encontrar el mínimo en nuestro arreglo de segmentos, ¿sí? De esta manera es como se ha llenado el arreglo. Ahora vamos a consultar, por ejemplo, ¿sí? Según el código que hemos puesto aquí, tenemos que enviar 3 valores. Uno es el modo, porque el modo 1 es para consultar. Entonces, digamos que queremos consultar, según nuestro arreglo que vemos en la parte de la diapositiva, desde la posición 5 o desde la posición 4, como hemos visto en el ejemplo, de la posición 4 hasta la posición 8. Entonces, si consultamos eso y enviamos el modo 1, que es de consulta, nos dice que el mínimo en ese rango es el valor de 1. Y efectivamente es 1, ¿sí? Entre 1, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué pasa si consultamos todo el árbol, que vendría a ser desde la posición 1 a la posición 10? Modo 1, el mínimo es 1, ¿sí? Vamos a hacer una última consulta de la posición 1 a la posición 3. De la posición 1 a la posición 3 con el modo 1, nos dice que el mínimo es 2. Entonces, estamos encontrando los mínimos. Ahora vamos a actualizar, por ejemplo, la posición del nodo 5, que tiene 6, ¿sí? Que tiene el valor de 6. Entonces decimos en la posición 5, ¿sí? Vamos a poner el valor de 0 en la posición 5.
y para la consulta, perdón, para la actualización es el modo 2 y ahí hemos actualizado. Ahora, si consultamos solamente esa posición, vendría a ser 5, 5. ¿Sí? En el modo 1 nos dice que tiene el valor de 0, que efectivamente si nosotros cambiamos esta posición tendríamos 0, como hemos visto aquí 0, ¿sí? 0 y aquí 0. Ahora si consultamos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí hemos cambiado a 0 y si consultamos desde la posición 1 a la posición 10, posición 1 hasta la posición 10 debería de darnos, como el modo 1, el valor de 0, como es mínimo. Entonces nos dice que el mínimo es 0. ¿Sí? Si consultamos la posición, en este caso, desde 4 a 6, ¿sí? De 4 a 6 con el modo 1, nos dice que es 0. Entonces, lo que consiste el segment tree o el árbol de segmentos es almacenar la información. Voy a poner aquí cómo se construye. Almacenar la información en un arreglo, ¿sí? Que va a ser de más espacio, ya que va a almacenar un nodo izquierdo y derecho, que vendría a ser los hijos del nodo en el que estamos iterando. Ahora, lo que sí va a incrementar un poco sería la cantidad de posiciones. Es por eso que se recomienda tener un arreglo de posición, perdón, de tamaño aproximadamente el doble del tamaño, ¿sí? O un poco más, para guardar un segment tree. Entonces, eso ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya servido y que les haya sido de mucha ayuda y nos vemos hasta un siguiente tutorial. Gracias.